Frente al panel noveno tenemos un gran desafío, el desafío de saber entender los milagros de Jesús. Nuestra tendencia es a quedar siempre como fascinados por lo maravilloso. Jesús no le paraba muchas bolas a lo maravilloso. Jesús sabía que detrás de lo maravilloso había algo humano, aterrizado, doloroso muchas veces, al cual había que darle respuesta. Por eso, saber entender los milagros es un tema clave para el Nuevo Testamento. Jesús lo hace y nos enseña entonces qué hay detrás de la maravilla del milagro. En este panel 9 nos encontramos con detalles ya de la vida de Jesús. Cuando Jesús empieza a comunicar lo que es, lo que siente, lo que piensa con la gente, encontramos que los evangelios lo reúnen como en 3 grupos. Cuando se habla de lo que Jesús decía, sus parábolas, y cuando se habla de lo que Jesús hacía, sus milagros, siempre aparecen estas 3 palabras. Hay una novedad que hay que descubrir, hay una gracia por la cual hay que admirar y hay que dar gracias, y hay una crisis frente a la cual hay que estar atentos. Novedad, gracia y crisis. Son 3 palabras que caracterizan la vida entera de Jesús. Jesús es novedad en lo que habla y en lo que hace. Aquí recogemos, para ampliarlo, porque vale la pena, la novedad del reino, por ejemplo, en el, entre comillas, milagro de la suegra de Pedro. El Evangelio dice que la suegra de Pedro era unas fiebrecitas. Ninguno de nosotros va a decir que curar de una fiebre es un milagro espectacular. La mamá, la amiga, la hermana en la casa nos curan también de fiebrecitas con unos paños de agua en la cabeza, en el cuerpo, con un baño de hojas de alguna planta que da salud. Y entonces curar a una mujer, suegra de Pedro, de unas fiebrecitas, no es un milagro de la categoría de curar a un leproso, de multiplicar los panes, de otra serie de milagros que hace Jesús. Como que queda en el fondo como más bien un favor, una cosa pasajera. Sin embargo, teológicamente cuenta mucho, porque la novedad es que aquí Jesús a una mujer postrada la levanta. Ella, por estar enferma, por estar con fiebrecitas, estaba en estado de impureza. Jesús supera ese estado, se acerca a ella y dice en el Evangelio expresamente, la coge de la mano, la levanta y la cura. Es decir, entra en contacto físico con ella. Aparente o realmente, como no teniéndole miedo a su impureza, como trasladando la impureza de ella y purificándola con su propio cuerpo. Y Jesús aquí, en esta mujer, cuya característica desde el Antiguo Testamento es de exclusión, de tentación, de peligro, de servidora, de encerrada en la casa, de
ser tratada como una persona niña, sin poder ella decidir frente al marido, frente a los hijos, siendo siempre como una persona humillada y doblegada, Jesús ahora la levanta y le dice casi el verbo que utiliza la Biblia para decir resucitó, como que la resucitara, pero la resucita más que corporalmente, psicológicamente, de una opresión vivida durante siglos en el Antiguo Testamento. Jesús quiere que ahora esta mujer pase a ser parte de su iglesia, pero de una manera importante, una diaconisa. Es decir, ellas ocupan ahora con Jesús un puesto principal en el servicio de la comunidad. Son diaconisas consagradas por el mismo Jesús. Entonces esta es la gran novedad que encontramos, una de las novedades que encontramos en el actuar de Jesús y que la concretamos en esta imagen simple, sencilla, de la mujer que empieza a dejar de ser humillada, va a empezar a levantarse, a levantar su cabeza, porque Jesús así lo quiere, no solamente en su iglesia, sino también en la historia. La otra característica de Jesús en su vida y en sus milagros es que son expresiones de gracia. De gracia en el sentido directo, que es gratitud. El Evangelio habla de que Jesús en algún momento cura a 10 leprosos, seguro que iban leprosos y leprosas, y que solamente vino uno a agradecerle, y precisamente uno, el samaritano, el que menos razones tenía para la gratitud, y sin embargo es el que agradece, porque el samaritano para los judíos es un judío muy de segunda clase, uno que no cumple con la ley, uno que hay que tenerlo lejos y retirado, como un impuro, y sin embargo es el que viene a dar testimonio, gratitud, de gracia, porque lo que ha recibido gratuitamente ahora viene a agradecérselo a Jesús. Este es como la segundo llamado de atención de las palabras y de las acciones de Jesús. Primero, siempre Jesús trae alguna novedad. La iglesia tiene que ser novedad. Siempre Jesús trae una acción de gracia, de gratuidad. La iglesia tiene que ser gratuidad. Y finalmente, también la iglesia no puede descuidar una triple característica de las acciones y de las palabras de Jesús: poner en crisis a la sociedad y a la conciencia de las personas. ¿Esa crisis en qué consiste? En que cuando Jesús habla de algo, de la gracia del reino, por ejemplo, del Padre Celestial cercano, de la mujer que debe ser perdonada y no eliminada ni castigada, de esta sociedad que tiene que cambiar hacia el amor, siempre despierta los celos de los vigilantes de la ley, porque está haciendo eso en días prohibidos, está haciendo acciones que la ley prohíbe, tocando a los impuros, manoseando la enfermedad, es decir, está yendo contra las prescripciones externas de la ley. Y estos son guardianes de lo externo de la ley, no del corazón de la ley, que significa siempre gracia y gratitud y gratuidad. Entonces, esa crisis del reino siempre es esperar que la palabra y la acción de Jesús ponga en crisis nuestra conciencia, porque la cuestiona y la tiene que transformar, y ponga en crisis también a los directores sociales y religiosos de la sociedad, porque Jesús está haciendo cosas que en la ley oficial no están aprobadas. A Jesús no lo retiene la prohibición de la ley, porque Él dice, frente a la ley está siempre el amor.
el amor es superior a la ley. La gracia es superior al mandamiento. Y entonces primero está, claro, para Jesús, la salud y la vida del ser humano que la defensa y la guarda de una ley que muchas veces no tiene en cuenta a este ser humano. Entonces es una crisis que crea Jesús en la sociedad, nuestra conciencia también, que hay que hacerle caso a Jesús. Y en este primer recorrido que hacemos del Jesús que nos pone en crisis, del Jesús que nos da gracia, del Jesús que es novedad, características que tenemos que pasar a la iglesia, aparecen sus discípulos participando de estas acciones de Jesús, participando de un milagro. Jesús, cuando se encuentra con una multitud, en un milagro son 5,000, en el otro 4,000 personas hambrientas, sin comida, hace que sus discípulos participen. ¿Qué tienen ustedes de comer? 4, 5 panes, 2 pececitos, número 7, simbólico. Pues entreguen esa pequeñez, que la solidaridad, tanto de Jesús como del Padre, como la nuestra humana, hará que el pan se multiplique. A lo mejor los que traían también su poco de comida guardada para el momento del hambre, al ver que se les reparte y se les entrega, ellos también reparten y entregan, y entonces entre todos se realiza el milagro de la multiplicación. Esto es lo que debe ser y hacer la iglesia. Esta novedad que vimos anteriormente de la curación de la suegra de Pedro, hay que complementarla un poco con este recuerdo arqueológico que también nos habla de esta misma curación de la mujer. Aquí tenemos en esta maqueta la posible habitación de Jesús. Recuerden que en el módulo anterior nos dedicamos a ponderar un poco el desorden que había en las construcciones del tiempo de Jesús, que no se sabe dónde comienza y dónde termina una casa. Los arqueólogos se han dado maña, a partir del mismo Evangelio, de buscar unidades comunitarias dentro de este desorden del pueblo, porque un ojo extraño al mismo pueblo ve en la vida del pueblo solo desorden, pero un ojo que también haga parte de la mirada popular encuentra en la vida del pueblo un orden, una belleza y muchas veces hasta una lección social. Aquí tenemos cómo la arqueología, en el desorden de las bases que nos quedan como recuerdo, bases arqueológicas, nos reconstruyen una especie de plazoleta, en torno a la plazoleta unas 6 habitaciones, es decir, aquí se formaba una unidad comunitaria. Aquí se empieza a formar otra, con otras 2 habitaciones, pero con posibilidades de más habitaciones aquí. Y así parece que funcionaba este barrio de Cafarnaúm, que es el barrio y la ciudad que Jesús asume como suya. Los evangelios hablan de su ciudad, la ciudad de Jesús. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el amor del pueblo convierte en reunión, en fraternidad, en compartir este aparente desorden del pueblo. En una unidad de este tipo, cualquier persona, cualquier familia que necesite algo, se la pide al vecino y queda como una casa inmensa, prolongada en distintos tipos de habitación. Este fue el modelo de casa y de habitación que, según la arqueología, compartió Jesús. Una lección más, donde encontramos confirmada
la lección del milagro de la suegra de Pedro. Si Jesús habitaba en la mitad de esta habitación, la suegra de Pedro, o Pedro con su suegra y con otros familiares, habitaba en el otro resto de la habitación. Aquí fue donde Jesús, dejando la sinagoga, se vino a concentrar para encontrar en el pueblo aquello que él estaba buscando en la institución religiosa. La sinagoga no se lo daba, porque como vimos también en la sinagoga de Cafarnaúm, era una sinagoga dividida, las mujeres arriba como impuras, los varones abajo como los puros. Y con ese concepto de pureza e impureza, el resultado siempre es la exclusión del más débil, y era la mujer. Aquí se vuelve a la inclusión. Entonces, por eso, una miradita despaciosa a la arqueología nos da también una lección teológica.